Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente en el Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien agradezco profundamente, como siempre, el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Como ustedes saben, estamos en la semana número 14 transmitiendo de manera ininterrumpida de lunes a viernes a las 8 de la noche. Usted ya sabe que llueve, truene, relampaguee, la misma contraseña de Zoom. Aquí estamos todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche. Nos ven, como ustedes saben, ya no solamente en México, en varios países, Estados Unidos, Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Perú, etcétera. En el transcurso de la sesión se irán conectando de diferentes países. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, si usted es jefe de enseñanza de un hospital público o privado o pertenece a un colegio o agrupación médica y quisiera una de las pláticas que damos en Medical Legal Center, podemos hacerlo en una sesión cerrada solamente para su grupo médico u hospital del tema que usted considere sin ningún costo. Lo estamos haciendo como una verdadera aportación en estos tiempos de pandemia para los profesionales de la salud. Solamente tendrá que requerirlo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com. El día de ayer tuvimos al doctor Alberto Mimensa, neurólogo, y él del Instituto Nacional de Nutrición, y esa plática está grabada en Facebook y pueden verla las veces que quieran y compartirla en Facebook de Yo Soy Médico 17, en el Facebook de Medical Legal Center y ya también en el YouTube de Medical Legal Center. Pueden entrar a YouTube, le ponen Medical Legal Center, se suscriben y pueden entrar a ver cualquiera de las pláticas que hemos tenido hasta el día de hoy, reverlas, reenviarla, compartirla, etcétera. El día de ayer fue miércoles y Susana Hernández, como todos los lunes, miércoles y viernes, generó su cápsula de contención psicológica, de ayuda y apoyo y sustento a profesionales de la salud ante el estrés en el que se enfrentan día a día, más en esta pandemia. Está completamente a su disposición. La información, ahí están las cápsulas y pueden contactarla de manera directa sin ningún problema. El día de mañana tenemos a esta niña Quintero. Ella nos va a transmitir desde Elba Quintero, ella nos va a transmitir desde Berlín, Alemania, nos va a hablar de todo el sistema de tecnología que se usó en Alemania y se sigue usando para enfrentar esta pandemia. Y bueno, es una oportunidad para conocer qué está pasando en Europa. Ya tenemos nuestro programa de la próxima semana. Este lo tendrá, ya está disponible a partir del viernes. Después de nuestra última plática, inmediatamente lo verán en nuestras redes sociales, Medical Legal Center, en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí verán todo el programa de la siguiente semana. Antes de presentarles a nuestro invitado, quiero decirles que quien quisiera, para las preguntas, me ayuden a hacerlas en el capítulo de preguntas y respuestas. No en el chat podemos platicar, etcétera, pero las preguntas les voy a pedir que me ayuden a hacerlas solamente en el botón de preguntas y respuestas. También quiero pedirles que me ayuden, por favor, a compartir nuestro programa a más profesionales de la salud para que más nos vean. Esto lo pueden hacer a través de Facebook, compartiendo sus redes sociales, compartiendo el correo electrónico que les llegó la invitación o compartiendo el WhatsApp que les haya llegado la invitación. Por favor, pueden compartirlas especialmente para profesionales de la salud. El día de hoy para mí es un gusto, honor, privilegio presentarles a nuestro invitado. Tenemos un invitado especial, muy especial. Quiere decirles que desde que lo conocí, siempre que lo encuentro en los congresos de cirugía general, es un gusto, privilegio realmente platicar con él, sus anécdotas, sus historias, su vida. Es una enciclopedia viviente. He tenido el honor de leer alguno de sus libros, uno que lo recuerdo siempre mucho y fue el primer libro que leí de él, que se llama Me lo contó el doctor. Una serie de anécdotas que él va narrando a través de su vida profesional, impresionante. Fue jefe de servicio del Hospital La Raza. Bueno, tiene una de anécdotas increíbles. Es alguien a quien aprecio, siempre hay mucho que aprenderle y por eso procuro cuando lo veo estar un momento con él. Quiero preguntar, es un super currículum. Bueno, quiero decirles que no bastaría la hora completa para presentarlo, pero les voy a dar un poco de sus datos.
Él es profesor de bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es doctorado de la Cátedra de Bioética de la UNESCO Madrid, miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, autor de libros, artículos. Increíble, doctor. Para mí sería increíble leer todo su historial, y además la comunidad médica ya la conoce su historial. ¿Quién es el doctor? Y ya saben quién es. Está por demás presentarlo. Es el doctor César Gutiérrez y Samperio, que nos hablará de muerte digna y muerte paliativa. Doctor César, un gusto de verdad que haya aceptado. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Abraham. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Esto me da oportunidad de estar en contacto con muchos colegas en toda la República y por lo que veo también en otros países de Latinoamérica, donde existen muchos médicos que fueron residentes en el Hospital de la Raza, en el antiguo Hospital General y en el Hospital de especialidades, donde me retiré siendo jefe de servicio hace la friolera de 30 años. Lo felicito, doctor Gutiérrez Samperio. Sí, nos ven de muchos, lo van a ver, lo están viendo de varios países. Al final vamos a decir de dónde. Y doctor César, de verdad estoy infinitamente agradecido con usted que haya aceptado. Y bueno, quiero decirle que lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, que están ansiosos por escucharlo. ¿Está listo, doctor? Sí, estamos aquí en tu casa, ya listo. Voy a compartir la presentación. Espero que pase bien. Claro que sí. Nos vemos a la sesión de preguntas y respuestas. Cómo no, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé si se ve bien. Se ve perfecto, doctor Gutiérrez. Bueno, voy a poner esto para que no... Lo voy a pasar para acá para que no estorbe. Bueno, mire, el tema que cuando me invitó Abraham hace más o menos 10 días, me dijo de un tema que tuviera ya preparado. Esta es una presentación que hicimos en una reunión de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Asociación Mexicana de Cirugía General, en los foros que realizan cada año, que se llaman La ética y la ley en cirugía. Se refiere a muerte digna y medicina paliativa. No muerte paliativa, como dijo Abraham hace un momento. Muerte paliativa sería casi el equivalente de eutanasia. Bueno, este tema pues tal vez tenga relación con lo que estamos viviendo, con la pandemia de COVID que tiene tanta morbilidad y mortalidad, pero también en cualquier época y en cualquier escenario. Es un tema controvertido, motivo de controversias y que se presta a muchas reflexiones. Tal vez debemos comenzar por reflexionar qué cosa es la muerte. Si consideramos que la muerte, en primer lugar, es parte de la vida misma, o sea, desde un punto de vista con un poco de cientificismo, podríamos decir que es la detención del intercambio de energía y materia. O bien, considerando que todo ser humano nace con la muerte a cuestas, puesto que todas sus células tienen una muerte programada, que es aproximadamente de un mes, en las células hematológicas y las de la mucosa del aparato digestivo. Dura, por así decirlo, toda la vida en el sistema nervioso central. Y revisar o reflexionar sobre el concepto de lo que es la muerte natural, aquella que nuestros ancestros ya esperaban y de la que hablaban en la cama como resultado de una enfermedad crónica y depauperante. ¿Cómo quieres morir? Quiero morir en mi cama. A lo mejor a Abraham se le ocurre
preguntar, bueno, está bien en tu cama, pero ¿con quién? ¿Verdad? Eso fue broma. Eso tiene colación por la gran cantidad de muertes que hay, violentas que hay en la actualidad. El concepto de muerte como paro cardiorrespiratorio irreversible ya no es suficiente, dado lo que se está viviendo, los trasplantes de órganos y los donadores cadavéricos, por lo que ahora es necesario hablar en forma más acertada de muerte cerebral y de muerte encefálica. Existe desde la más remota antigüedad muchos países en que ha habido culto a la muerte. En Egipto, con embalsamamiento y entierros, que dio lugar a construcción de santuarios y de las pirámides, las de Keops, Kepesi, en Miquelino, en el Valle de los Reyes, y otras muchas en todo el país. En México precolombino, las estelas de Monte Albán en Oaxaca, y sobre todo el entierro del rey Pacal en Palenque, en Chiapas. El Día de los Muertos, en el que se levantan altares con el retrato del deudo, sus alimentos preferidos, sus bebidas preferidas, y es una muestra del culto a los muertos, que también se hace aparente en diferentes corridos, donde aparentemente se desprecia, pero que en realidad es una defensa contra el miedo que se le tiene en diferentes danzas. El culto a la Santa Muerte en algunas sectas del norte del país, crimen organizado de la que no hablaremos, pero sí hacer énfasis en el concepto y cultura de la muerte tan arraigado en el pueblo mexicano, en que, ¿qué quieres hacer por tu paciente? Quiero hacer todo por él, todo lo que sea posible, evitar la muerte hasta donde sea posible. Aquí tenemos nuestra diapositiva, una de las primeras apariciones de la muerte Catrina, en el mural de Diego Rivera, que existió en el antiguo Hotel del Prado, en un museo que está en el Alameda. Este mural de Un domingo en el Alameda, aparece una muerte Catrina, se pintó Diego Rivera como niño, Frida Kahlo, Pino Suárez, Álvaro Obregón, y así un brazo, diferentes personajes políticos. También aparecen en los grabados de Guadalupe Posada que se pueden ver en el museo que existe en Aguascalientes. Cuando una persona se entera por nuestra boca, por las palabras del médico, por diferentes medios, de que está acercando a la muerte, tiene una reacción o una serie de reacciones que fue descrita por Elizabeth Kübler-Ross. Primero podría ser negación, incredulidad y hacerse diferentes preguntas. ¿Por qué a mí? Seguidas de agresividad o rabia. ¿Por qué yo y no tú? Transacción o regateo. ¿Realmente cambió algo? La depresión y soledad, que tal vez sean las más peligrosas, donde se hace la pregunta, ¿y todo para qué? Durante esta fase no son raras las reacciones o autodestrucción, intentos de suicidio. Al fin viene la resignación y alivio. Todos moriremos, y en aquellos que tienen un acentrado sentido religioso, que creen en el más allá, el de aceptación y esperanza. No quiere decir que todos los pacientes vayan a pasar por todas estas fases, ni necesariamente en este orden. Después de algún cambio, como puede ser la agravación de su enfermedad o alguna otra eventualidad, como un tratamiento que se haya instaurado, puede regresar de una fase a otra. Al final de la vida, tenemos que definir lo que se considera enfermo terminal, de forma un tanto cuanto arbitraria, pero aceptada tanto por la Organización Mundial de la Salud
como por la Organización Panamericana de la Salud, se considera enfermo terminal aquel que tiene una sobrevida no mayor de 6 meses, que tiene un pronóstico malo, en que no vivirá o vivirá alrededor de 6 meses. Algunos viven un poco más, otros un poco menos. Son como son los pacientes con cáncer avanzado, con metástasis a distancia e invasión de órganos vecinos. Los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas con deterioro importante, que han presentado insuficiencia órgano-funcional múltiple rebelde al tratamiento. También puede ser padecimientos agudos o complicaciones de la cirugía, con complicaciones como la sepsis, que dan lugar a esta insuficiencia órgano-funcional. Aquí lo que importa es en estos pacientes terminales, que debía de ir entre comillas, es el dolor que generalmente lo tienen y puede llegar a ser intolerable, por lo que requieren opiáceos y el sufrimiento que ese dolor les produce. Cuando en un paciente terminal en estas condiciones, el médico o grupo de médicos que lo atiende se empecina en hacer o de utilizar todo lo que la ciencia y la tecnología pone a su alcance, estamos hablando de encarnizamiento o empecinamiento terapéutico. Un poquito peyorativo, por lo que se prefiere pues el término de obstinación terapéutica. Y ahora ha nacido el término de distanasia, difícil, canatos, muerte, en el que se usan medidas desproporcionadas o extraordinarias en enfermos terminales, medidas futiles que nada benefician al enfermo en pacientes en quienes los índices pronósticos nos están indicando que tiene muy pocas o nulas probabilidades de sobrevivir. Tal vez el ejemplo más claro de empecinamiento terapéutico ha sido el generalísimo Franco, en que en un lapso de 3 meses fue sometido a 16 intervenciones quirúrgicas, más de 60 transfusiones de sangre y sus derivados, pero se le mantuvo vivo, más que nada, por razones políticas. Tenemos que hacer una diferenciación en esos enfermos graves entre los procedimientos ordinarios o proporcionados que se utilizan y se pueden utilizar en todos los pacientes, como es el acompañamiento, la comunicación, hablar con él, hablarle y escucharlo, la movilización, alimentación, aseo, las curaciones de heridas infectadas, cuidado de estomas, y aquellos procedimientos extraordinarios o desproporcionados, como las medidas de sostén desproporcionadas, como es la respiración asistida después de intubación endotraqueal, que se usa mucho en los padecimientos graves infectados de COVID. Aquí al respecto, me detengo un momento. ¿Quiénes necesitan intubación? Los pacientes más graves de COVID. ¿En quiénes la mortalidad es más alta? Pero no es por la respiración asistida o estas medidas de sostén, sino por la misma enfermedad. Pero también se consideran medidas extraordinarias la nutrición artificial completa, múltiples esquemas de antibióticos, drogas vasoactivas, la misma quimioterapia en pacientes con cáncer terminal, radioterapia y diversos procedimientos quirúrgicos. Al final de la vida hay diferentes circunstancias que están relacionadas con la muerte. Estas son la eutanasia, término muy poco afortunado, desde el punto de vista etimológico, querría decir buena muerte, pero nos preguntamos, ¿buena muerte para quién? ¿Para el enfermo? ¿Para el médico? ¿Para el equipo de salud? ¿Para la institución? Y bueno, tenemos que hacer la diferencia entre eutanasia activa, en la que la aplicación de un medicamento o un procedimiento
es el que termina con la vida del enfermo. Aquí en México se considera como homicidio culposo. De aquella muerte pasiva en que en este enfermo terminal se suspenden todas estas medidas extraordinarias o futiles que nada lo benefician. Entonces, por eso se está evitando la distanasia, por lo que la eutanasia pasiva también se le conoce como adistanasia. En el suicidio asistido se proporciona al enfermo el medio para que sea él mismo el que termine con su vida. Él hace uso de la palanca, aprieta el botón, abre la venoclisis para que se perfunda la solución letal, que generalmente lleva cloruro de potasio, un barbitúrico y un sedante del sistema nervioso central. Esto es a petición del enfermo, pero aunque sea petición del enfermo, no deja de ser complicidad homicida. Si bien está legalizado en algunos países, como los Países Bajos, Holanda, Bélgica, como Australia o algunos estados de la Unión Americana, la mayor parte está proscrito. Un ejemplo de suicidio asistido tal vez sea el del doctor Kevorkian, conocido como el ángel de la muerte. Él acondicionaba una furgoneta con todo lo necesario para que el enfermo accionara el mecanismo que iba a terminar con su vida. Él filmaba todo el procedimiento y le dio diferentes usos. Realmente fue detenido, estuvo en prisión 10 años. Lo curioso es que estuvo en prisión no por suicidio asistido, cuando se salió de los estados donde está legalizado, sino por evasión de impuestos. El doctor Shimon es otro problema, este era un delincuente que se conseguía viudas con dinero y curiosamente morían al poco tiempo. Y él era el beneficiario. Bueno, aquí tenemos al doctor Kevorkian, para aquellos que no lo conozcan, cuando salió de prisión. Curiosamente, los familiares de los enfermos a quienes aplicó el suicidio asistido son los que los defendieron con más ahínco cuando estuvo en juicio. Ese otro término, este neologismo, ortotanasia, ortos, recto, el correcto proceder, es cuando solamente se utilizan medidas ordinarias o proporcionadas, como sucede en la medicina paliativa. Esto viene de la mano con el movimiento de los hospicios, iniciado por Alfred Worcester en 1935, el año en que yo nací, y por los trabajos de Cecil Saunders y su equipo en el tratamiento integral de enfermos terminales. Existe el concepto, a todas luces erróneo, de que medicina paliativa equivale a no hacer nada. Nada más alejado de la verdad, ya que es mucho lo que podemos hacer por estos enfermos, como es la administración de medicamentos o usar procedimientos para suprimir el dolor y los síntomas molestos que están causando sufrimiento. Lo importante en medicina paliativa es precisamente eso, suprimir el sufrimiento y mejorar hasta donde sea posible la calidad de vida. Son medidas que mejoran la calidad de vida, pero medidas no necesariamente curativas. Paliación viene del latín, que es decir aminorar, atenuar, encubrir, tapar, disimular, disculpar, justificar. Estas dos primeras palabras, aminorar y atenuar, son las que más se relacionan con medicina paliativa. A partir del trabajo de Alfred Worcester en las unidades de cuidados paliativos,
que quedaron plasmadas en su artículo, El cuidado del anciano, el moribundo y la muerte, que se ha hecho clásico, y de los trabajos de Cecil Saunders en el St. Christopher's Hospice de Londres, desde 1967, con el tratamiento integral de los pacientes terminales, sigue el movimiento de los hospicios. Que cuando oímos hospicios nos viene a la mente hospitales de enfermos incurables, instituciones para moribundos, bien asilos de muertes para ancianos o huérfanos, en los que se aplica medicina paliativa. Tiene varios modelos. Esto quiere decir que se puede aplicar la medicina paliativa en diferentes escenarios, como es el hospital, la sala general del hospital, el cuarto enfermo, diferentes asilos, o bien el mismo domicilio del paciente. Y está administrada por servicios o equipos de medicina paliativa, que son grupos multidisciplinarios, que más adelante cómo están compuestos. Más importante la comunicación, de escucharlo, su aseo, los cambios de posición, evitar las escaras, el cuidado de estomas. Con mucha frecuencia estos enfermos son portadores de estomas, ileostomías, colostomías, pero sobre todo evitar el dolor y el sufrimiento. Síntomas satélites diferentes en cada paciente, como es la ansiedad, la depresión, para lo que en algunos casos es necesario usar psicofármacos. Otros síntomas muy molestos como náuseas, vómitos, insomnio. No hay nada más terrible que esas noches prolongadas de insomnio de los pacientes en las unidades de terapia intensiva. Corregir situaciones muy molestas y muchas veces de forma muy sencilla, como es el impacto fecal, que se corrige con un tacto rectal, o la retención urinaria, que se corrige con un cateterismo vesical. Tratar de corregir la disnea, que puede ser de diferente origen, por insuficiencia cardíaca congestiva venosa, evacuación de un derrame pleural o corrección de la anemia. Entonces, en los hospicios trabajan grupos multidisciplinarios que están formados por médicos, desde luego el médico tratante, otros médicos casi siempre voluntarios, enfermeras, trabajadoras sociales, abogados, aquí entre comillas, no por el doctor, no por Abraham, sino porque también puede ser necesaria su presencia. Estudiantes de medicina o enfermería, psicólogos o psiquiatras, familiares, amigos y ministros religiosos cuando el paciente y o sus familiares lo soliciten. Y como decíamos antes, en diferentes escenarios, que son las áreas del hospital, asilos o el domicilio de los enfermos, que es mucho más humano y más barato. El enfermo, en lugar de pasar sus últimos días en un medio frío, en una sala de terapia intensiva, con aparatos muy sofisticados, luces que se prenden y se apagan, y rodeado de personas que no conoce, lo pasa en su domicilio, rodeado de las cosas de las personas que lo quieren y a las que quieren. Eso es lo que podemos considerar una muerte natural. En la medicina paliativa hay un enfoque integral, biológico, desde luego, a lo mejor por el paciente para evitar el dolor, sufrimiento, los síntomas molestos, mejorar su calidad de vida, a través de una mejor función de sus órganos y sistemas, un apoyo psicológico, readaptación en su medio social y un apoyo espiritual.
Es necesaria, desde luego, una valoración individual de cada paciente y un abordaje multidisciplinario. Únicamente se administran medidas ordinarias o proporcionadas. Evitar durante la medicina paliativa medidas extraordinarias o desproporcionadas para no caer precisamente en el encarnizamiento terapéutico, en el empecinamiento terapéutico o distanasia. Evitar esas medidas futiles que, además de ser molestas, pueden ser peligrosas. Valorar el costo-beneficio de cada cosa que se hace para que se utilice solamente aquellas que proporcionan mejor calidad de vida y no representan peligro para nuestro paciente. ¿Qué pacientes serán sometidos a medicina paliativa? Bueno, desde luego, los pacientes terminales, en el que se piensa que no tendrán una sobrevida mayor de 6 meses. Los enfermos oncológicos, en quienes las medidas terapéuticas que ya fueron sometidos a cirugía, quimioterapia, radioterapia, ya no surte efecto, ya ha dejado de surtir efecto, por lo que los oncólogos dicen, fuera del tratamiento oncológico. Pero también puede ser pacientes politraumatizados, pacientes con padecimientos agudos, sometidos a cirugía, con complicaciones graves, realmente sepsis, respuesta inflamatoria sistémica, que da lugar a insuficiencia órgano funcional irreversible al tratamiento que se ha instituido. Queda un renglón pendiente en los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas en que existe ya gran deterioro de su estado general y en el que ya no cabe más que medidas paliativas. Es importante que en estos enfermos se tenga el consentimiento informado. Que antes de entrar en el programa de medicina paliativa, se les dé una información completa, verídica y clara, utilizando un lenguaje sencillo, con pocos tecnicismos. No abusar de la jerga médica. Se les hablará del beneficio de la medicina paliativa, que no necesariamente es la curación, pero sí la paliación de sus síntomas. También de los riesgos y efectos colaterales, las posibles secuelas y complicaciones, así como de las alternativas. Es importante para que saber que realmente se trata de un consentimiento informado, que estemos seguros de la comprensión por parte del enfermo. Si no estamos seguros que el enfermo ha comprendido toda la explicación, no se puede hablar de consentimiento informado. Ahora ya un consentimiento informado obtenido semanas o muchas veces meses antes, cuando el enfermo está en uso completo de sus facultades mentales, firmado ante un notario y ante 2 testigos, que se ha llamado voluntad anticipada o testamento en vida, es importante porque evita muchos problemas y facilita el manejo de estos pacientes. En la voluntad anticipada, el paciente consciente, como antes decía, con todas sus facultades mentales para tener un juicio acertado y tomar una decisión, lo deja plasmado en un documento o en el expediente clínico, que es muy importante. Debe estar al alcance del equipo de salud o en su domicilio, al alcance de los paramédicos, que son con frecuencia los primeros que llegan a prestarle auxilio. Puede ser en varios sentidos, como el no ingresar a la unidad de cuidados intensivos, no utilizar medidas extraordinarias, o bien, si ya está en la unidad de cuidados intensivos, en determinadas circunstancias, suspender las medidas de sostén, no aplicar ante un paro cardiorrespiratorio, reanimación cardiopulmonar. Puede contener algunos otros aspectos, como por ejemplo, la donación de órganos tan importante en nuestros días.
Muchas veces se llega inclusive a la cirugía paliativa. Procedimientos sencillos, la traqueostomía para facilitar la ventilación pulmonar o la respiración asistida, una pleurotomía para evacuar un derrame pleural, una intervención para cohibir un sangrado por medio de hemostasia o resección del órgano sangrante, resolución de una oclusión intestinal por medio de resección o derivación, desviación o drenaje de colecciones líquidas o purulentas de abscesos, elaboración de estomas. La cirugía paliativa para tratar el dolor, como es la cordotomía, es muy discutible, mucho más la lobotomía, que obviamente modifica totalmente la personalidad del paciente, por lo que prácticamente está desechada. De cualquier manera, debemos hacernos la pregunta, ¿qué tanto la cirugía paliativa suprime o mitiga las molestias? Unas palabras en cuanto a la sedación de estos enfermos. Muchas veces hay que asociar analgésicos potentes de tipo opiáceo con sedantes del sistema nervioso central para potenciar su efecto, o anticonvulsivantes. Pero en ocasiones es necesario mantener el estado de conciencia por deseo, solicitud o necesidad del enfermo, quien quiere ver o reconciliarse con un ser querido, los padres, los hijos, los hermanos, utilizar este tiempo para arreglar asuntos administrativos, jurídicos o financieros. El administrar sedación para evitar el sufrimiento, a pesar del peligro de acortar la vida, no se considera como eutanasia. Y de hecho, pues está aprobada por diferentes corporaciones médicas, inclusive en una encíclica, Humanae Vitae, de Juan Pablo II, cuando la intención es evitar el dolor y el sufrimiento y no acortar esa vida. Entonces los hospicios, insistiendo, son grupos multidisciplinarios de apoyo que pueden trabajar en el hospital, asilo o domicilio del enfermo, que proporcionan apoyo físico, social y psíquico, donde se lleva a cabo un tratamiento paliativo. Lo más importante de todo, tal vez sea escuchar, hablar con el enfermo, acompañarlo. No se ayuda a morir, como es en la eutanasia. Se ayuda en el proceso natural, se ayuda en el morir, que es la gran diferencia. Un ejemplo, tal vez importante, sería el paciente con cáncer avanzado. Bueno, Abraham sabe, muchos también. Yo tengo cáncer de próstata desde hace 11 años, con metástasis a ganglios retroperitoneales, que ya tuvo un implante en columna. He recibido todos los tratamientos, cirugía, hormonoterapia, quimioterapia, radioterapia, y aquí estoy dando guerra en la pantalla. El consentimiento informado, un paciente con cáncer que se le va a someter al programa de medicina paliativa, se le informa que se suspenderá todo tratamiento oncológico, que únicamente se continuará con medidas paliativas. Esto tiene la ventaja de que favorece la convivencia con otros enfermos. Puede recibir visitas, desarrollar diversas actividades colaterales. Desde luego, el enfermo puede cambiar de opinión y volver, si así lo desea, al tratamiento oncológico previo. En los hospicios, el tratamiento de los hospicios da lugar a diferentes dilemas bioéticos. Tal vez estas fueron muy bien expuestas en un artículo del doctor Gerty, que examinó estos dilemas.
publicado en Cancer Investigation desde 2004, y que este artículo de dilemas bioéticos de la medicina paliativa se ha hecho clásico. Los que no lo hayan leído, pues se los recomiendo porque no pasa, sigue siendo de actualidad. Me voy a meter en un terreno que no manejo muy bien, pero que si me meto en Honduras, el doctor Dávila me sacará de ella. Se realizó una consulta pública sobre el reglamento de la ley sobre metrología para la normatización de la Ley General de Salud el 20 de febrero de 2009, cuyos resultados aparecieron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2009. Esas modificaciones del artículo 184 de la Ley General de Salud, y se adicionó el artículo 166 bis. En el decreto se adiciona la fracción 20 del artículo 3 y la fracción 4 del artículo 33. En esa reforma de la fracción 3 del artículo 27 ya aparece en la Constitución, además de las tradicionales medidas preventivas, curativas y de rehabilitación, se agregan ahora las medidas paliativas. Y además se agrega el artículo 166 bis. En el artículo 112 se habla sobre la educación para la salud en medicina paliativa. No pretendemos examinar exhaustivamente los 21 apartados del artículo 166 bis, pero marcar los más importantes. El 166 bis 3 habla de los derechos del enfermo terminal, a los que me he referido previamente. El bis 4, 166 bis 4, nos habla de todo lo referente a la voluntad anticipada. 166 bis 6, de la suspensión voluntaria del tratamiento. Del 166 bis 10, de la necesidad y la obligación de respetar la voluntad del enfermo. El 166 bis 11 nos habla del paciente inconsciente que llega al servicio de urgencias sin ninguna persona familiar que lo acompañe o persona legalmente responsable, y que muchas veces la decisión de qué hacer con este paciente recae en el Comité de Bioética. En el bis 14, de los derechos, facultades y obligaciones del equipo de salud en estos pacientes muy graves, enfermos terminales. Bis 16, del uso de sedantes, combinados muchas veces con analgésicos potentes del tipo de opiáceos, para mantener o no el estado de conciencia. El 17 describe el uso y abuso de las medidas extraordinarias. El 19 de la obligación de proporcionar en todos los enfermos medidas de sostén adecuadas a las condiciones particulares de cada paciente. El bis 20, esto es muy importante, no suspender el tratamiento por decisión propia del equipo de salud. Y termina con el bis 21, 166 bis 21, queda prohibida la eutanasia. Todo esto está plasmado en esta norma oficial, emitida en 2014. Los aspectos en los que se ligan la ciencia y la ética han quedado plasmados en 2 artículos, fueron revisados por un grupo multidisciplinario, doctor Cosío Díaz, que es anestesiólogo, doctor Kersenovich, director del Instituto Nacional de Nutrición, 2 magistrados de la Suprema Corte y colaboradores que hablan de la regulación de los cuidados paliativos y muerte asistida, publicada en 2015 en la Gaceta Médica de México.
y un artículo que tuve bien publicar con el grupo de trabajo de ética aplicada y bioética de la Universidad Autónoma de Querétaro, que apareció en la revista Cirugía y Cirujanos, órgano de difusión de la Academia Mexicana de Cirugía. Aquí en este artículo participa el doctor Canizales, que él es abogado, Pepe Arellano, que es filósofo, Isla Romero, que es ingeniero y que además es bioeticista, Robert Hall, y García Camino, que es abogado y filósofo. ¿Qué alternativas tenemos para mejorar esta situación? Implementar cursos de información en tanatología, bien estructurados, cursos de actualización y de educación médica continua. Pugnar por un cambio de cultura sobre la muerte. Evitar hasta donde sea posible la medicalización. Ya no es que ahora mueran en su casa, sino que en el medio urbano, aproximadamente el 50% de los pacientes mueren en el hospital. Volver al concepto de muerte natural. Desde luego, revisar y actualizar los planes de estudio en las escuelas de medicina y las universidades. Hablar de estos temas y su relación con la ética y la bioética en todas las asignaturas, no solamente de medicina, enfermería, trabajo y social, sino otras carreras como puede ser contabilidad o derecho. Podemos concluir que la muerte es un tránsito que debe vivirse con dignidad y entereza moral, que todo ser humano tiene derecho de autodeterminación. Hay derecho de la autodeterminación del enfermo dentro de lo que la ley le permite. Tiene derecho a morir o a dejarse morir, decidir cómo vivir lo que le queda de vida y elegir su calidad de vida. Tal vez hay que insistir mucho en darle fuerza a los comités de bioética hospitalarios, que muchas veces existen, nada más de membrete, y darlos a conocer, que realmente son órganos consultivos, educativos y de investigación, que están para ayudar, dar a conocer sus funciones, que de ninguna manera son ejecutivos ni punitivos, únicamente son consultivos, dan asesoría, sirven para favorecer la enseñanza y promover también grupos de trabajo hospitalarios en cuidados paliativos, con una reglamentación estricta en las que se analicen los costos. Esto en los hospitales públicos es menos problemático. Más problemático en los hospitales privados, quién va a seguir a cargo del enfermo, quién va a cubrir los honorarios de los integrantes del grupo de trabajo de medicina paliativa, quién es el responsable. Desde luego, el médico tratante debe continuar siendo el intermediario entre el enfermo y su familia. Establecer protocolos de comunicación con enfermos terminales y su familia, con capacitación del personal de salud. Hay un derecho ineludible a morir o a dejarse morir. Cada ser humano tiene el derecho a decidir cómo vivir lo que le queda de vida, elegir su calidad de vida. Lo pongo entre comillas porque puede variar de acuerdo con cada persona. Es importante entablar conversaciones con enfermos graves, con enfermos con enfermedades metabólicas, terminales, sobre el final de la vida. Pero también muy importante que el médico tenga una respuesta sobre su propia muerte para poder ayudar mejor a sus enfermos. En una encuesta que se hizo en el personal médico, las respuestas más frecuentes de esta pregunta, muy sencilla:
¿cómo quiere morir? Las respuestas más frecuentes fueron, sin dolor, en paz, no ser una carga ni para la familia, para los colegas médicos o los amigos, cerca de él, negándose a pronunciar la palabra Dios, pero sí decían cerca de él, independientemente de cuál sea la religión, tan cerca de seres queridos y de quienes lo quieren. Y pienso que después de una vida plena se puede aceptar morir en paz. Como una reflexión final, para no extenderme demasiado y dar tiempo a las preguntas. Más que hablar de la muerte, que en realidad nadie conoce, de la que nadie ha tenido una vivencia, debemos hablar del morir. Esas son las palabras de José Saramago. Y un verso que escribió un médico 72 horas antes de morir. Tenía más de 90 años. Un médico que además fue poeta. Elías Nandino, que es muy conocido. Vive como quieras, pero intensamente, sin temor a nada. Cuando muere el cuerpo, también muere el alma y todo se acaba. El cuerpo irá al polvo, el nombre al olvido, el alma a la nada. Creo que al no extenderme demasiado, pues yo aquí terminaría mi exposición, dejando espacio para las preguntas si es que hubiera alguna. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Gutiérrez Samperio. ¿Habrá posibilidad? Hay un botón rojo que dice dejar de compartir pantalla. Ah, ya está. Doctor Gutiérrez Samperio, muy, muy agradecido. Fíjese que en este momento tengo en mis manos el primer libro que me obsequió hace 10 años, que se llama Me lo contó el doctor, y este libro que le di una leída, ahora que lo iba a tener de invitado, que se llama El fin de la vida. Este me lo regaló hace 6 años. Y en él, bueno, narra esta poesía de Nandino, y yo en el último capítulo, en el de final, quiero decirle a nuestro público que es muy fácil de digerir porque vienen diversas anécdotas de personas sobre el tema de la muerte. Yo quiero hacer una pregunta, doctor Gutiérrez Samperio. Hay una parte, hay unas frases que usted cita en el libro, y yo quiero preguntarle si estas frases también aplican para los médicos que se enferman de COVID hoy en día. Y dice, negación, incredulidad. ¿Por qué a mí? Es lo primero que se pregunta un enfermo cuando le dicen de un diagnóstico mortal. Después, ira, agresividad y rabia. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo y no tú? Después, transacción o regateo. ¿Puedo cambiarlo por algo? ¿Puedo cambiar algo? Después, depresión y soledad. ¿Para qué? Resignación y alivio. Todos moriremos. Y al final, aceptación y esperanza. El más allá. ¿Usted considera que estas etapas también las sufren quienes hoy en día pueden estar contagiados gravemente de la enfermedad que nos tiene todos encerrados? Sí, desde luego que sí. Y de hecho lo estamos viendo con mucha frecuencia. Y tanto en el personal de salud, hay inclusive, para quitarle un poquito la monotonía, algunos chistes, como aquel enfermo que consulta al médico, le dice, le mando por email mis análisis de laboratorio, ¿qué piensa? Tengo una semana con hipo. Dice el otro, puede ser COVID. Dice, caray, doctor, entonces me voy a morir. No, pero ya se le quitó el hipo por el susto. ¿No? Así es, digo, de hecho, Del susto. y por eso yo en las pláticas de esta semana, sobre ¿Mandé? la doctora Valencia, se puntualizó muy bien sobre tabús, qué hacer y qué no hacer en esta epidemia. Sí. Doctor Gutiérrez, también hay un apartado que se llama diagnóstico fatal y me llama la atención cómo usted narra, el personaje se llama Mario,
cómo a don Mario le diagnostican un cáncer y entonces él no quería tratamiento y sus hijos lo van llevando a que haga filas, él enojado, molesto porque hace filas y filas en una institución pública. Al final se topa en las filas con más pacientes que tenían también el padecimiento que él, y esto lo lleva, él lo que consideraba que era una pérdida de tiempo en esas horas de espera en línea, resulta ser la mejor terapia porque conoce a otros pacientes con el mismo padecimiento que él, incluso más graves, y eso lo lleva a aceptar el tratamiento que él no quiere aceptar. ¿Usted qué opina de eso, doctor Gutiérrez? Esto tuve oportunidad de platicar con muchos pacientes el tiempo que, principalmente en 2009, cuando estuve internado en oncología, en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, y convivir con ellos en las salas de espera, que por cierto siempre están atiborradas, porque pues hay mucha demanda, y platicar con estos pacientes y la convivencia de con otros enfermos con cáncer, creo que siempre es benéfica. Pasa lo mismo que con Alcohólicos Anónimos. Pueden hacer más otro enfermo que está sufriendo lo mismo que muchas veces los familiares o los médicos. Un dato curioso, fue en la sala de espera de radioterapia, existen unas trabajadoras sociales, mis respetos para ellas, mis saludos, si es que están viendo, que cuando un enfermo termina su tratamiento de radioterapia, suenan unas campanas, le hacen mucho alboroto, y suenan globos, los familiares reparten dulces, refrescos, viandas, y lo despiden con aplausos. Eso es muy edificante. Quería hacer una mención. Acaba de subir a la segunda edición del Fin de la Vida en Amazon, de tal manera que ya se puede conseguir la segunda edición gratuita, o comprarla con www.amazon.com.mx, después El Fin de la Vida, Gutiérrez, y se puede conseguir fácilmente. A partir de este mes ya está en Amazon. 100% recomendable, buenísimo. Yo siempre lo leo y es una lectura muy agradable, muy fluida. Doctor Gutiérrez, el doctor Andrés Márquez dice: un gran saludo desde Pachuca, un gran maestro y amigo. Existe un gran temor a la muerte, pero es lo único seguro que tenemos en la vida. Debería haber algún tipo de educación para prepararnos para este evento, ya que solo en eventos terminales el tanatólogo es el apoyo. Y bueno, ¿usted qué opina, doctor César? Bueno, primer saludo al doctor Márquez, fue residente en el Hospital de la Raza, y su papá fue mi maestro en la preparatoria en Pachuca. Estamos hablando de los años 50. Desde luego que revisar los programas, los planes de estudio, es indispensable. Generalmente en los hospitales, cuando se trata de dar una mala noticia, o que el enfermo falleció, o está en condiciones críticas, se manda a la persona de menor experiencia, al interno o al estudiante de medicina que no tiene preparación para ello. Esto es inadecuado. Los cursos de tanatología son muy buenos. Hay cursos buenos, malos, regulares. Deben ser bien estructurados. Pero el personal de salud necesita más preparación en ese terreno. Muy bien. El psicoanálisis. Tal vez todos los médicos debemos reflexionar sobre nuestra propia muerte para estar más capacitados para hablar con nuestros pacientes, poderlos apoyar y ayudar de la mejor manera posible. De acuerdo. Me están llegando muchas felicitaciones de alumnos suyos. Le envía un abrazo muy fuerte el doctor Miguel Sánchez Presa. Él está aquí en Guadalajara, extraordinario, lo sabe que lo aprecio mucho. Elena López Gavito también le manda saludos. Tengo este mensaje, dice Guadalupe Soto: es un placer verlo y escucharlo. Tengo uno de sus libros, El Fin de la Vida. Me lo regaló mi padre, que era médico, el doctor Arturo Soto Parra.
El doctor Leo Lagarde, gracias por la oportunidad de volver a escuchar al maestro Gutiérrez Samperio y alguense orgullosamente del maestro. Es el doctor Márquez desde Tlacomulco, el doctor Enrique Mainero, un abrazo al maestro y al gran ser humano, lo recuerdo en la raza, en las sesiones clínico-radiológicas, ¿cuál considera el aspecto fundamental? La pregunta es, ¿cuál considera el aspecto fundamental o principal para una muerte digna? Esa es su pregunta. Bueno, comenzando, ¿qué consideramos que es dignidad? La dignidad, pues yo creo que se puede considerar como respeto a uno mismo y respeto a los demás. Y todo ser humano merece respeto. Respeto a su voluntad, a sus deseos, a utilizar el tiempo que le queda de vida de la mejor manera posible y a facilitarle la situación para que transcurra sin dolor y sin sufrimiento hasta donde sea posible. Yo creo que es una muerte digna y esto puede ocurrir con más frecuencia en el domicilio de los pacientes. Es cambiar esa filosofía de muerte natural que debe de ser y de volver a ser la muerte natural en casa. Excelente. La doctora Adriana Morales, felicidades, doctor Gutiérrez Samperio, formador, maestro y amigo de miles de sus alumnos cirujanos. Atentamente, doctor Edgar Moreno Rubín de Celis. Dice el doctor Antonio Torres, nos enseñan a medio morir, pero creo que aún no hay quien enseñe el bien morir, pero no cuando ya tenemos una enfermedad grave e irremediable. ¿Qué opina, maestro? Aquí viene qué hacer con el enfermo con cáncer. Ahorita estoy terminando mi último libro que se llama Conviviendo con el cáncer. Después de 11 años de estar batallando con él, pues he tenido muchas vivencias. Si al enfermo con cáncer se debe decir la verdad, o al enfermo terminal. Yo pienso que siempre al enfermo se debe decir la verdad. Y si el enfermo es un médico, es mejor que conozca la verdad. Sabe cómo manejarla, sabe qué hacer, qué no hacer. En un libro que editó la Academia Nacional de Medicina con motivo de su 150 aniversario, escribió un capítulo que se llama El tigre dormido, que se refiere a 3 médicos que padecieron cáncer de páncreas, muy agresivo, no como el cáncer de próstata. Esos 3 médicos tuvieron reacción totalmente diferente. El primero, radiólogo, era jefe de radiología de un hospital público, se hizo una tomografía en su hospital, en su gabinete, se llegó a hacer 4 tomografías. Desde la primera se veía el cáncer de páncreas, nunca lo aceptó. Terminó por hacerse una junta médica. Cuando aceptó que tenía cáncer de páncreas, atentó contra su vida. El segundo es un médico que conocí durante el movimiento médico, el doctor Calderón, que era residente de urología y que después fue clave en la fundación de la Escuela de Medicina aquí en Querétaro, que tuvo cáncer de páncreas y no quiso someterse a cirugía, a la laparotomía exploradora, se sometió a medicina paliativa y vivió el tiempo que le restó muy tranquilo y murió en paz. Y el tercero, pues es otro médico también que fue residente en el Hospital de la Raza, llegó aquí a Querétaro como cirujano, jefe de servicio, su director del hospital, jefe de servicios médicos del Estado. Se le diagnostica cáncer de páncreas, operado por un compañero en la Ciudad de México, irresecable, no acepta esta situación, se va a Houston y cuando hubo cierta mejoría lo vuelven a operar y murió con la esperanza cuando estaba planeando su viaje para irse a Europa buscando siempre una curación. Entonces, el aceptar de que nos está venciendo la enfermedad es muy difícil, pero creo que muchas veces es necesario. Y de ahí que los médicos debamos conocer nuestra enfermedad,
su alcance y en qué terreno estamos en su lucha contra ella. Siempre se podrá tener alguna alternativa. Muy bien, muchas felicidades, doctor Gutiérrez. Abrazo de un alumno suyo en el hospital de Joco, doctor Álvaro Pedrosa. Excelente ponencia, Carlos Elseye. Doctor Sergio dice, excelente ponencia, pero la cultura y la educación de la gente sean conscientes, no aceptan, y todas las fases que cita el libro pasan tan rápido que hacen a las gentes muy vulnerables. Dice, ¿quién más? ¿Tendrá derecho a decidir el menor de edad en su etapa terminal para morir con dignidad a su entender? Pues depende de qué edad, ¿no, maestro? ¿Usted qué opina? Mira, este es un problema muy serio. Ya en los últimos años no se les pide a los niños consentimiento informado, pero sí alrededor cuando ya entienden, alrededor de los 10 años, se les pide asentamiento, hasta para algunos estudios, como puede ser una resonancia magnética en la que están aislados. Y he tenido oportunidad de estar viendo algunos pacientes en el Hospital Infantil de Oncología, Teletón, de aquí de Querétaro, en el que los que más están sufriendo son los padres. Los niños de 3, 4 años con un retinoblastoma o una leucemia, se la pasan jugando y lo difícil es tenerlos en paz. Los que están sufriendo son los padres y son los que dan el consentimiento. Ahí se ha hecho un tipo de tratamiento en que junto al hospital hay un edificio donde se alojan a la familia para que esté cerca de su enfermo cuando se le requiere. Y los niños siguen con sus clases, con sus actividades lúdicas, y pues es necesario, desde luego, personas especializadas, hay unos psiquiatras que están encargados de la medicina paliativa y del manejo de niños, que saben cómo manejarlo y en qué momento comunicarles la verdad y en qué forma comunicárselas. Pero, pues sí, depende del niño y de la edad. Oiga, maestro, yo recuerdo mucho de una parte de uno de sus libros en donde diagnostican cáncer al papá, y entonces la familia habla con el papá para que no le dijeran al papá cuál era ese diagnóstico porque se iba a emocionalmente derrumbar. Y entonces cuando va el médico con el papá, con el paciente le dice, doctor, nomás no le diga a mis hijos que tengo cáncer porque ¿cómo estaba ese, doctor? ¿Se acuerda? Bueno, este es el problema de las mentiras piadosas Exacto. o la verdad a medias. Eh, Eso yo que todos los médicos lo han sufrido, los que vemos estos pacientes graves o terminales. Dígame, un paciente, estás en la sala de espera, donde está la esposa, los hijos, los primos, los parientes, hasta el perico está allá afuera. Y pues sí, dicen gracias por haber venido, doctor, pero no le diga por favor a mi papá que tiene cáncer porque se va a deprimir. Y resulta que después de ver al enfermo, de interrogarlo, revisar sus estudios, pues uno está obligado a decir la verdad. Y siempre dice, doctor, nomás le voy a pedir un favor, no le diga a mis hijos que están allá afuera que tengo cáncer porque se van a deprimir. Entonces todos conocen la verdad, pero es una verdad a medias que no beneficia a nadie. La apertura es mucho mejor, pero falta que dé el paso final. Lo recuerdo perfecto. La doctora Greti Montesinos de Perú dice, ¿qué opinión le merece el hecho de que los cadáveres no reconocidos o reclamados por sus familiares tienen que ir a una fosa común? Esas personas, ¿usted considera que eso es una muerte digna? Obviamente para ella no lo es. ¿Usted qué opina? Bueno, aquí ya no estamos hablando de muerte digna, del tratamiento de los cadáveres. Vamos a hablar del proceso del morir, que es cuando está la muerte digna. ¿Cómo murió esa persona? ¿En un accidente?
como resultado de una enfermedad crónico-degenerativa prolongada y no tiene familiares, va a una fosa común o a la sala de disecciones para la enseñanza. Es la disposición de cadáveres, de tejidos, que eso pues a lo mejor tú puedes echarle la mano en la disposición de tejidos y cadáveres. La muerte digna se referiría a los últimos tiempos que permaneció con vida todavía, cuando todavía está uso de sus facultades, cuando todavía es presa de sufrimiento y de dolor, no cuando ya es como dijo la doctora, son cadáveres que van a la fosa común. Ahí en el libro eso menciono algo que pasó en la donación de órganos del banco de ojos que existió. He estado oyendo nombres de médicos que hace años que no oía de ellos. El doctor Pedrosa, allí en Joco. A lo mejor se acuerda que allí en Joco había el banco de ojos. Muy bien establecido. Estaba muy bien hecho. Un grupo de oncólogos era el encargado de obtener los ojos de los cadáveres que no reclamaban o por medio de un consentimiento informado, y se donaban al Hospital de la Luz, al Instituto de la Ceguera, inclusive para la práctica privada, pero se fue relajando la disciplina. Después ya eran los residentes, yo creo que al último hasta los de intendencia eran los que obtenían los globos oculares, y en lugar de poner la prótesis, pues ya ponían una bola de algodón ahí, y hubo unas demandas y acabó por clausurarse este banco de órganos por la errónea disposición de cadáveres que no tiene que ver ya con la muerte digna. La muerte digna sería el último momento que estuvieron con vida esos cadáveres que fueron seres vivos. Ese caso, por cierto, está en su libro y está como le han sacado los ojos. Lo leí el día de hoy, lo leí, bueno, está súper interesante. Muchos saludos, le manda saludos también Sandra Mondragón, exalumna de Centro Médico La Raza. Me pica las costillas Elena López Gavito, que le diga que le manda saludar, pero ya le dijo que ya le mandé sus saludos, pero yo creo que no escuchó. Le manda saludos López Castro. Dice, excelente profesor, jefe de cirugía, cirujano, persona muy didáctica, sus presentaciones, esperamos verlo en el Congreso Mexicano de Cirugía en Mérida, Yucatán. Alma Leticia Vázquez le pregunta, cuando ¿usted qué opina? Que le digan eso. Se interrumpió la voz, no oí la pregunta, perdón. La doctora Alma Leticia Vázquez nos pregunta, ¿qué opina cuando a un paciente le dicen, ya no hay nada que hacer? Cuando un paciente grave nos pregunta realmente cómo estoy y siempre pregunta qué más se puede hacer, con la esperanza de que exista siempre algún tratamiento. Esa frase de no hay nada, ya no hay nada que hacer, pues no es muy acertada. Siempre hay manera de suavizar el contacto con el enfermo, ¿verdad? Poner los pros y los contras de todas las medidas ordinarias y de las medidas extraordinarias para que se beneficie de la mejor manera posible. Tal vez decirle lo mismo, pero con otras palabras. Decirle la verdad, pero con otras palabras. No en una forma tan cruda. Es lo que yo le aconsejaría. De acuerdo, doctor, nos pregunta, bueno, muchas más felicidades de muchos alumnos suyos, Tonancy Refugio, dice Jorge Antonio Torres, es una responsabilidad moral saber dirigirse con honestidad a los médicos terminales sobre a los pacientes terminales sobre sus estados. ¿Usted qué opina? Desde luego, ese realmente es el motivo de la modificación de los planes de estudio. Estaba programada un curso sobre la bioética en la enseñanza de la medicina para el 14 y 15 de mayo,
que se pospuso para el 4 y 5 de noviembre, en que precisamente uno de los temas es ese, cómo abordar a los enfermos terminales, cómo dirigirse a ellos y cómo manejar la familia, cómo dirigirse a la familia de la mejor manera posible. Esto lo voy a tratar con más extensión en el libro que estoy terminando y que en 1 o 2 meses ya estará, pues pienso que en línea en Amazon. Muy bien, la Valoy Zavala dice, felicidades, doctor Gutiérrez, muy amena su ponencia. Como médico familiar creo que me faltan cursos de tanatología. ¿Qué significa el buen morir? ¿Se dialogará de las etapas con familias, pacientes? ¿Usted qué opina? Bueno, yo decía en el curso de mi exposición que los médicos debemos reflexionar un poco más sobre nuestra propia muerte, para estar más capacitados para hablar con los enfermos. Es como para hacer un psicoanálisis, antes tiene que psicoanalizarse. Ese es un requisito. Pero el entrenamiento para hablar con estos pacientes se puede adquirir, desde luego, en la práctica clínica diaria e implementar a través de programas de educación médica continua, cursos de tanatología a diferentes niveles, en estudiantes de pregrado, en la sociedad en general, en escuelas de medicina, de enfermería, en hospitales, en clínicas. La capacitación continua yo creo que es indispensable. Ahora lo que estás haciendo tú es muy importante. Esto es capacitación en línea. Es aportar mi granito de arena, nada más. La doctora Teodula dice, buenas noches, excelente ponencia. En este momento que no permiten que los familiares se despidan de sus enfermos agonizantes de COVID, ¿qué le sugeriría usted al personal médico en los hospitales? Bueno, en estos casos, tal vez el personal médico sea el intermediario entre el enfermo y la familia. Pero si es un enfermo terminal, ya próximo a la muerte, con las medidas de precaución sobre las que se ha insistido en las pláticas previas, de los días previos, tal vez puedan pasar en una forma razonable, no en bola, de uno en uno, o cuando mucho dos, para convivir con ellos, porque un intercambio de mirada, un apretón de mano, pues no es lo mismo que lo de un médico, que un padre, un hermano o un hijo. Así es que con las debidas precauciones se puede hacer. Muy bien, doctor. El doctor Santos de Chihuahua le pregunta, más bien le dice, don Luis Jiménez de Azúa, en su obra Libertad de Amar y Derecho a Morir, señala 5 aspectos que están a favor y 5 en contra de la eutanasia. Y hace mención, entre otras, a 2 palabras, la piedad y la misericordia. ¿Qué opina de esos términos? Sí, sobre eutanasia se ha discutido mucho, pero creo que lo importante es que la persona, antes de tomar una decisión, primero que no esté en una fase de depresión cuando la solicita o la autoriza. Es importante saber que no esté en una fase de depresión profunda. Recientemente hubo el caso de un médico investigador en Australia, ahorita se me escapa el nombre, que a la edad de 102 años, él iba a la universidad, daba sus clases, iba a su laboratorio, lo jubilaron y pues prácticamente se encontró de repente sin tener nada que hacer y pues optó por ir a Europa, a los Países Bajos, donde está legalizada la eutanasia y el suicidio asistido. Y fue estudiado por un grupo multidisciplinario. Le dieron un cubículo en un laboratorio, asistió nuevamente a las sesiones, comenzó a aprender flamenco y francés y
pues de eso hace 2 años y sigue siendo una gente productiva. Entonces lo importante en la eutanasia, pues es no abandonar al paciente. Cuando se trata con él, asegurarle que no estén en una fase de depresión profunda y platicar con él, escucharlo, la compasión, el ponerle en los zapatos del enfermo, la misericordia, son palabras claves que no solamente un buen médico o un buen cristiano, un buen musulmán, un buen ser humano siempre las podrá ejercer. Muy bien, le manda saludos por Facebook Liliana Álvarez, Guadalupe Castillo Ayala, Patricia, bueno, la licenciada Patricia Gómez, Ale Gutiérrez, Lupita Patiño dice, felicidades, un orgullo para todos nosotros. Anilú Calderón, todos seguramente alumnos. Una de las últimas, quiero comentarles que hay muchas preguntas, doctor San Gutiérrez, muy estrictamente legales ahorita con el tema de COVID, y esas, si usted me autoriza, las vamos a contestar nosotros. El licenciado Gildardo, que es mi compañero, ya las está contestando ahorita para que todas queden respondidas, y un servidor también, terminando la sesión, no voy a cerrarlas, nos despediremos, pero dejaré preguntas y respuestas para contestar toda la parte legal de lo que está pasando ahorita con COVID. Si usted me autoriza, doctor. Claro, no, pues tú eres el dueño del changarro. Y, doctor, el doctor Francisco Reyes dice, muchas felicidades. En pacientes con etapa terminal, ¿es un deber asistirlos a una muerte digna? Creo que sí, es parte de la función del médico. El médico diagnostica, muy pocas veces cura, a veces alivia, pero siempre puede consolar. Y eso es asistirlo. En otra plática que tuve oportunidad de dar, era derecho a la muerte asistida. Se malinterpretaba como muerte asistida igual a eutanasia. No, es derecho a que asistamos al enfermo de la mejor manera posible en su fase terminal. Entonces, sí, yo creo que es la obligación del médico de proporcionarle las medidas paliativas, medidas proporcionadas para que su vida transcurra en las mejores condiciones posibles. Una Doctor mejor calidad Gutiérrez, de vida. la doctora Yosafat, vamos a hacer un par de preguntas más. La doctora Yosafat Zárate lo felicita y le pregunta que en su experiencia de tantos años en la raza, en tantos hospitales, ¿qué tipo de pacientes ha sido más fácil de aceptar este tipo de noticias o acercarse a la muerte? ¿Hay algún perfil de pacientes que lo aceptan o no hay un perfil? En todas las edades encuentra este proceso que hablábamos de no aceptación hasta la aceptación. Sí, es una pregunta importante. Muy diferente los pacientes en el hospital de oncología, en que ya por el simple hecho de ingresar saben que tienen una neoplasia maligna. Aquí al respecto, muchas veces son enviados por su médico o el hospital de origen con otro diagnóstico. Pero existe la política de que en estos hospitales especializados, como lo es también el Instituto Nacional de Cancerología, desde el momento mismo de su ingreso, se les dice, usted tiene cáncer y una neoplasia maligna. Y las reglas del juego son estas. Ahí ya el enfermo entra predispuesto y sabe que tiene una enfermedad maligna. Muy distinto un hospital donde el enfermo previamente sano es presa de un padecimiento agudo, sometido a una intervención quirúrgica y complicaciones que se van encadenando y va aumentando su gravedad hasta llevarlo a un estado crítico, y es más difícil que lo acepten. Muy bien, la última pregunta, doctor Gutiérrez, pero primero, bueno, muchos saludos, el doctor Genaro Vega, hablé con Hilda, la doctora Hilda también le mandó saludos,
Bueno, muchísimos, no sé quién más le comento. Eh, Emilio, el doctor Emilio de Colima, por ahí lo vi también. Dice que su libro solamente es para un determinado, para lecturas. Pero le voy a hacer dos preguntas más. Una del doctor Domingo Peña, de República Dominicana. Dice, el derecho a la vida tiene un rango constitucional, pero también lo tiene la autodeterminación y la autonomía, así como el derecho a morir dignamente y en paz. ¿Usted qué opina? Claro, hay derecho a la vida, derecho a vivir, derecho a morir y derecho a dejarse morir cuando una persona así lo decide. Es decir, cuando precisamente en la voluntad anticipada estipula ante un notario con dos testigos que puede ser no ingresar a terapia intensiva, no recibir medidas desproporcionadas, no ser sometido a reanimación cardiopulmonar ante un paro cardiorrespiratorio, pues ahí es un derecho del paciente y que debemos respetar. De acuerdo, doctor. ¿Y qué pasa con los médicos? La noticia, el médico está muy ligado siempre a la vida y a la muerte, está muy cercana de la vida y de la muerte. ¿Qué pasa cuando un médico es el paciente? Tal vez el enfermo más difícil que llegamos a tener es otro médico. Y para un cirujano, otro cirujano. Todo lo cuestiona. Pero por otro lado, no por el hecho de ser médico, se le va a ocultar la verdad. Al contrario, se debe de tener la paciencia, la preparación para dialogar con él, para escucharlo y intercambiar ideas en cuanto a este momento tan crítico. Ponerse en sus zapatos y tratarlo con compasión, con misericordia, como mencionaban en algunos de los comentarios. Sí, los médicos, ante todo, también es un ser humano que tiene los derechos de que cualquier paciente. Muy bien, doctor, la última, el doctor Carlos Barrera. A veces los familiares no aceptan que el paciente se va a morir y se ponen muy agresivos. ¿Cómo manejarlos? Esto es una situación que yo, que todos los que vemos pacientes, principalmente en los servicios de urgencias, lo han sufrido y pues inclusive en ocasiones tienen que intervenir pues las medidas de seguridad para proteger al personal de salud, pero pues yo creo que de cualquier manera eso no implica que no se hable con la verdad, porque recibir una noticia de este tipo pues siempre es un impacto, mucho más para el enfermo, pero también para los familiares. Muy bien, muy bien. Doctor Gutiérrez Amperio, que yo me quedo con un, bueno, me ayuda a dar un mensaje final, doctor Gutiérrez Amperio. ¿Cómo no? Primero felicitarte, Abraham. Nos conocemos desde hace muchos años. Gracias a Dios, sí. Tú sigues tan joven como siempre. Tú les puedes recomendar si quieres tu cirujano plástico. No el que te trató la pérdida de pelo, pero sí A eso no. las cosas. Y felicitarte por la labor que estás haciendo, que es altruista. Pues nos vemos, aunque sea por este medio en línea. El, el siguiente Congreso de Cirugía General va a ser en línea. En Mérida se suspendió, igual que la Semana Quirúrgica Nacional, porque pues creo que como se ha visto en estas pláticas, pues todavía no está resuelto el problema, a pesar de lo que diga el doctor López Gatell. Sí, pues muchas gracias, doctor Gutiérrez Amperio. Yo quisiera llegar a una conclusión de su plática. Usted platicaba mucho de la necesidad de un servicio de tanatología en los hospitales, que los comités intrahospitalarios a veces no funcionan, y coincido con usted, y deberían de mejorar. Y uno de los temas importantes de esta pandemia que nos debe dejar es mejorar. O sea, esta pandemia de las cosas, nos podemos quedar con las cosas malas o con las buenas, elijamos las buenas. Y de las buenas que encontramos es
todo lo que potencialmente puede mejorar un hospital. Hoy más que nunca, los hospitales necesitan líderes, líderes que cambien y modifiquen, actualicen la forma de manejo de un paciente y de la vida de los médicos. Hay hospitales que siguen operando como hace 50 años, cuando la vida de un hospital, las enfermedades, todo ha cambiado. Y entonces, hoy en día tenemos que encontrar esos líderes. Usted ha sido un líder indiscutible en la medicina, que mejoren lo que haya que mejorar. El caso particular, usted hablaba de estos comités intrahospitalarias que puedan proporcionar servicios de tanatología, hay que hacerlo. Hoy más que nunca, hace un momento estaba en una sesión con líderes empresariales y una de las conclusiones a las que arribábamos es que en este momento, más que nunca, cada persona tiene que hacer lo que le corresponde hacer. El médico, atender pacientes, para eso se formó, la enfermera igual, el abogado. Yo les platicaba y quiero comentárselos hoy, doctor Gutiérrez. Usted recordará el tema del caso Oaxaca, el caso en que detuvieron a un médico ortopedista en Oaxaca. En aquel entonces la Federación de Ortopedia me invitó a ir por él. En ese momento nos encontramos con una fiscalía en Oaxaca muy aferrada a seguir con la postura del dolo eventual. Nos encontramos con una familia también dolida y había compañeros de la oficina que me decían, oye Abraham, es que no sientes peligro en un estado como Oaxaca, que ustedes saben que tradicionalmente no ofrece siempre las mejores garantías, con una fiscalía enojada, con una familia enojada, que no tienes temor, miedo de que te pase algo por tu vida, incluso porque recibimos hasta amenazas de muerte. Y yo les platicaba a mis compañeros de oficina que, bueno, era humano, pero que en ese momento me tocaba hacer lo que tenía que hacer y no me iba a regresar a Guadalajara y podía, porque pude haber no ido o estar muy campante sin ir, pero era mi deber hacerlo. Y mi deber tenía que estar por encima de cualquier tema, porque yo había elegido ser abogado y atender médicos y no iba a abandonar a un médico. Y entonces, hoy en día, la labor más importante que tenemos que rescatar de esta pandemia es que cada persona haga lo que tenga que hacer. La señora del súper, por supuesto que tiene un riesgo, pero ahí está, es su labor hacerlo. Y en la medida que cada quien hagamos lo que tengamos que hacer, el profesor enseñar, el alumno aprender y cada uno de nosotros hacerlo, estoy seguro que vamos a dar la mejor noticia, que vamos a salir adelante en México y en el mundo de esta pandemia, como hemos salido de muchas cosas más. Y tenemos que aprender para que esto nunca más nos vuelva a ocurrir. Tenemos que mejorar. Y bueno, usted nos dio muchos tips y espero que haya un líder ahí escuchando en los comités, generando un nuevo comité de intrahospitalario, una nueva forma de ordenar y brindar ese tipo de servicios a los pacientes que lo requieren. Doctor Gutiérrez Samperio, muchísimas gracias. Le mando un abrazo muy grande y mi agradecimiento infinito. Un placer siempre tenerlo y verlo. Pues muchas gracias, Abraham. Veo que tú vas a contestar muchas preguntas del aspecto legal. Yo también envío saludos. Reconocí muchos nombres de médicos de los que no oía hace mucho tiempo, de los que tú leíste en los comentarios, preguntas o inmerecidas felicitaciones. A ellos también les envío un cordial saludo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, nos vemos todos mañana con Elba Quintero. Ella está desde Berlín, para ella va a ser madrugada, pero nos va a hablar de la situación de tecnologías en salud que se utilizaron en Berlín y en toda Alemania. Entonces, no se lo pierdan. Mañana viernes cerramos la semana 14. Gracias por estar siempre. Un privilegio, doctor Gutiérrez. Yo me quedo, voy a apagar mi audio y mi video, pero me quedaré contestando junto con Eliseo Gildardo todas las preguntas que están, principalmente las que tienen que ver con el tema legal hoy en COVID. Buenas noches, hasta mañana. Hasta luego.